Ya está junto a nosotros nuestro amigo Sergio Guzmán. ¿Cómo está, tocayo? ¿Cómo anda? Tocayo? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda ¿Qué usted? dice? Muy bien, gracias. Qué placer tenerlo acá. Bueno, Gracias. en el contexto de lo que se está viviendo en el mundo, Sí. es una buena oportunidad para entender, ¿no? Desde la mirada de la política internacional también, no lo que está sucediendo, pero sí muchas veces algunas formas antagónicas de verse desde un lado del mundo hasta el otro o desde algunos lugares específicos hasta otro que son buenos entender como para también conocer qué puede llegar a suceder. Y en este caso vamos a hablar de un mapa de pueblos, no de países, ¿no? Eso es. De las etnias y no finalmente de las etnias sin Estado, podríamos decir. Sí, porque hay una serie de categorías conceptuales bastante importantes que muchas veces se sobreponen unas con otras y es importante tener esto presente. Una cosa es un Estado, otra cosa es un país, una nación, un pueblo, una etnia. Aquí claramente estamos en presencia de una situación en donde se han delimitado los estados modernos sobre etnias, identidades diferentes, naciones diferentes y no se han respetado estas identidades, estas delimitaciones. Arbitrariamente, y en esto tiene mucho que ver Occidente, ha delimitado y ha marcado límites al respecto. Para eso nos tenemos que remontar indudablemente a aquellos famosos acuerdos denominados Sykes-Picot de 1916, en donde Francia y Inglaterra se delimitan, que formaban parte del Entente Cordiale, Triple Entente luego, concretamente, fíjate, en 1916, las potencias ya saben más o menos cuándo se va a inclinar la balanza de la guerra. La guerra va a terminar 17-18, ¿sí? Y lo que va a suceder es que ellos, de modo arbitrario, se van a distribuir Medio Oriente en zona de influencias. Bien. ¿Sí? Sin respetar absolutamente para nada justamente las nacionalidades, las identidades. Esta cuestión de la nación tiene que ver con el lugar de nacimiento y con aquellos aspectos en común que tenemos todos, ¿sí? Aquellas costumbres, religión, lengua, historia, nuestros personajes comunes de la historia, eso es lo que configura la nación, ¿sí? ¿Puede haber una nación sin Estado? Sí. ¿Puede haber un Estado sin nación? No. ¿Sí? Son categorías absolutamente diferentes. El Estado justamente detenta el monopolio del uso legal de la fuerza y es allí donde debería estar concentrado de manera relativamente homogénea la nación. ¿Qué es lo que sucede? Que acá se superponen identidades diferentes en espacios que han sido delimitados de modo arbitrario y precisamente por potencias occidentales. Exactamente, después de una guerra mundial, digamos, en una campaña Claramente. que se llevó adelante en algunos pueblos, por ejemplo en el Medio Oriente. Claramente. Porque recién los chicos estábamos compartiendo allí algunas imágenes muy pertinentes en donde veamos, por ejemplo, el caso de Irán. ¿Sí? En Irán nos encontramos con una situación que es el que vemos en la parte central, algo superior de la pantalla derecha, donde dice allí Irán. En su mayoría son pueblos persas, ¿sí? De hecho, un poco más de un 60% son persas. ¿Son árabes algunos? Sí. ¿Son árabes todos? No. El mundo del Medio Oriente es en su mayoría árabe. Podríamos decir que, bueno, en cuantía sí, pero no está totalmente definido como pueblo árabe. De hecho, Irán forma parte de este gran espacio territorial y otrora, antiguamente, era persa, ¿sí? Mira qué pertinente esa imagen que vemos allí, en lo que en el anterior marcábamos como persas, que es la parte verde del mapa. Hay algunos azeríes, hay kurdos. Por ejemplo, está la nación kurda, que también habita un espacio territorial que va mucho más allá de los límites. Esto es muy importante tenerlo presente porque de esto se desprenden las costumbres, es justamente etnias, se desprenden las religiones, se desprende la religión y las identidades religiosas. No todos responden a lo mismo. Hay justamente personas que adscriben a la fe judía, personas que adscriben a la fe cristiana, personas que adscriben a la fe musulmana. Y dentro de ellos hay distintas ramificaciones también. Por ejemplo, los persas son en su mayoría chií, son los que están en la gran parte del sur de Irán, ¿sí? Que no son suníes, son todos musulmanes, sí, pero dentro del mundo musulmán hay una división entre suníes y chiíes, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo presente para analizar y comprender esto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Sunna significa tradición, ¿sí? Que es
que deben respetar la tradición del profeta, en este caso de Muhammad, de Mahoma, ¿sí? Por nosotros conocidos así. Los chií hacen una interpretación un poco más radicalizada de esto y dicen que son, en definitiva, hay que respetar el linaje del yerno, Ali, el yerno del profeta. Entonces, es muy complejo esto, pero son algunas variantes que hay que tener presente. A su vez, cada uno tiene una, lo que prevalece entre ellos no tiene una. Existe la Sharia. ¿Qué es la Sharia? Bueno, es el sistema normado, es lo que establece lo que está bien y lo que está mal. Es el sistema de normas, ¿sí? Que hay que respetar indefectiblemente. Bien, ahora no nos vamos a poner a hablar detalles de Lawrence Thomas, por ejemplo. Bien. Pero digo, hay una situación que anteriormente tenía otra visión desde la guerra, claro, desde la Primera Guerra Mundial. Eso cambió, pero hay quizás una mirada distinta a esto de la división del Estado por sobre las etnias. Para entender un poco, sí. Y usted además sumando como profesional de la Cátedra de Estudios del Oriente de nuestra universidad, digo, como para tener en cuenta también esto, hay una visión muy diferente desde aquí cuando no nos ponemos a ver o estudiar cómo es la mirada en otros lugares. Totalmente, porque nosotros categorizamos estos pueblos que son milenarios. Si nosotros hablamos de Persia, mira, ahí hay parte incluso recién veíamos un poquito de la ciudad de Persépolis justamente, que está en Irán, que es un patrimonio de la humanidad, que es una joya para visitar y demás. En estos tiempos, por ejemplo, no es nada aconsejable ir a visitar este lugar, pero decíamos, si estaba Ciro I, el primer rey, ¿sí? el primer Shah viene a ser, que significa rey. Después, posteriormente, le va a el siglo de Darío, Darío el Grande, es decir, hay una serie de identidades que, como reparas vos, Sergio, hasta el día de hoy existe una lógica occidental de un joven occidente. ¿Sí? De un joven occidente, y me refiero a América. América toda, Estados Unidos y todos nosotros. Parece que Estados Unidos fuese solamente América. Y existe una lógica occidental prácticamente arrogante de entender que los valores occidentales y las democracias liberales occidentales pueden ser implantadas de manera arbitraria sobre etnias que tienen siglos, que son milenarias y que tienen sus costumbres, que tienen su religión, que tienen su propia manera incluso no de interpretar la cosa pública, sino de interpretar la vida. ¿Sí? Esto es muy importante porque nosotros lo circunscribimos, nosotros bregamos, por ejemplo, en países como el nuestro, en la separación de la Iglesia del Estado. Para estas personas, para estas sociedades, no se puede concebir la separación de la Iglesia del Estado. Son verdaderas teocracias. ¿Son monarquías? No. En el caso de Irán, no es una monarquía porque eventualmente al actual ayatolá es elegido por un consejo de expertos. Ese consejo de expertos a su vez lo elige una asamblea especial. A los miembros de esta asamblea especial los elige el pueblo por medio de un voto directo cada 8 años. Entonces me dirás, ¿es una democracia? No. ¿Es una monarquía? Tampoco. Es una teocracia que el titular de la misma llega a la misma a través de un complejo sistema de elecciones. Por eso las lógicas occidentales, el voto directo, el sistema DON y todo lo que tenemos nosotros implantado allí, y el laicismo occidental, la separación abierta de la Iglesia del Estado, no puede ser comprendida en términos occidentales y llevar esta métrica e implantarla arbitrariamente en estos pueblos. Bien, te pregunto por último en el contexto actual, ¿cuán importante es conocer esto que nos estás contando como para también entender, no justificar, pero sí entender el accionar de algunos países? Bueno, yo creo que existe una mirada del otro, y en este caso este otro que sí, fíjate qué interesante, Sergio, todo lo que proviene de Oriente, de Medio Oriente, es siempre bajado, si se permite esa expresión tan pedestre, interpretado o formateado mediáticamente por los medios occidentales como algo caótico, como algo desordenado, como algo violento, sí, como algo impredecible. Hay una lógica occidental, hay un descrédito de eso. Sí, ¿sí? Todo lo que venga de Oriente. Se me ven algunas películas, por ejemplo, de humor de Rambo, en algún momento, bueno, en Estados Unidos, que era el Oriente. Era el Afganistán al que hay que salvar en la 3, después resultaron que eran los enemigos. El enemigo, ese otro, que es alguien a quien hay que clausurar. ¿Sí? Hay quien hay que eliminar si es posible. Y fíjate las interpretaciones, cercano, medio y lejano oriente. Todo es visto desde Europa. Es cercano es tanto está cercano a Europa.
Es Medio Oriente en tanto existe una cercanía con el continente europeo y es lejano desde la mirada europea. Por ejemplo, ¿qué se toma? Me hace reflexionar al respecto. ¿Qué se toma a las 17 a las 5 de la tarde en Inglaterra? ¿Qué es el clásico? El té. El té. ¿Sí? Y fíjate que hay una apropiación cultural. Lejos está Inglaterra, Gran Bretaña, de tener té. El té viene de la China y de la India. ¿Sí? Pero hay una apropiación cultural de una construcción de entender que esto, que es tan distinguido, que es tan propio nuestro, dicen ellos. No. El té viene en este caso del lejano oriente. ¿Sí? Los números que nos rigen ahora son los números arábigos. Entonces, hay toda una construcción vilipendiada, peyorativa a propósito acerca de esta región.